Bien, en psicología, bueno, en particular en 1895, Freud escribió su famoso libro que ha sido traducido al español como eh, Proyecto de una psicología para neurólogos. Hay un librito que salió, no recuerdo si es de Alianza o de qué editorial, tengo los datos por allí en el ordenador, y él allí establece que hay dos procesos cerebrales, el proceso primario y el proceso secundario, que están asociados respectivamente al hemisferio cerebral derecho y al hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, el hemisferio cerebral derecho, que es el que funciona en términos de proceso primario, tiene las siguientes características. Carece de negativos. El énfasis está en la estructura de las relaciones y no en quién es quién en ellas. Es metafórico y no establece ninguna distinción de tiempo y modo verbales. Mientras que el proceso secundario, que está asociado al hemisferio cerebral izquierdo, es todo lo contrario. Tiene negativos, el énfasis está en quién es quién en las relaciones, es literal y distingue claramente tiempo y modo verbales. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué viene esto? Bueno, muchas cosas. Por una parte, nosotros cuando empezamos a desarrollar los límites, estamos percibiéndolo todo en términos del hemisferio cerebral izquierdo, del proceso secundario, que es el que tiene negativos, que es el que divide, que es el de los conceptos. Entonces tomamos los conceptos con sus divisiones como si fueran absolutas, intrínsecas, como si fueran parte de la naturaleza y no algo que ponemos nosotros y que no tiene en el fondo ninguna realidad más que la que nosotros mismos le damos. La tomamos como que el universo está en sí mismo dividido. Sentimos que somos intrínsecamente, que estamos intrínsecamente separados del universo, que somos intrínsecamente distintos de los otros seres humanos. Y si establecemos una relación, por ejemplo, hoy en día que vivimos en términos de relaciones verticales, entonces esta relación vertical está establecida en nuestro proceso primario. Y en el proceso secundario lo único que podemos hacer es tomar una posición en esta relación que ya está establecida. Y, por supuesto, es muy incómodo estar debajo. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos estar arriba. Entonces, la única solución que podemos entrever para no ser oprimidos es ser opresores. Y esto evidentemente que no resuelve nada, porque aunque en la sociedad estemos arriba, vivencialmente estamos siendo oprimidos por nuestra propia opresión. O sea, en el proceso primario lo que hay es esta relación y la estamos viviendo nosotros mismos. Terminamos siendo nuestros propios esclavos. O mejor dicho, los esclavos de una cuestión impersonal que nadie maneja, sino que es una dinámica que se conduce por sí sola. La paradoja es que como el proceso primario no tiene negativos, el proceso secundario no puede interrumpir este tipo de relaciones. Yo no puedo darles un no. El proceso secundario da un no, ¿verdad? O sea, el hemisferio cerebral izquierdo tiene negativos. Dice, por ejemplo, esto no puede seguir, yo tengo que detener esto, pero no puede lograrlo. ¿Por qué? Porque el proceso primario no tiene negativos y cuando el proceso secundario le da un no a una relación, el proceso primario lo lee como una afirmación. Entonces vamos a tomar un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algo que me incomoda, entonces lo rechazo. Pero resulta que el rechazo es lo que produce la incomodidad y por lo tanto yo lo que hago es exacerbar aquello que estoy tratando de detener en vez de detenerlo de veras. Esto es un poco difícil de aceptar a menos que uno dé unos ejemplos. Entonces vamos a dar unos ejemplos para ver si se entiende más claramente esto, ¿no? Tomemos el caso de un hombre heterosexual, porque tiene que ser hombre porque como está estructurada la sociedad, en las sociedades machistas, a una mujer no le funciona igual. Puede que haya algunas mujeres a las cuales le funcione el ejemplo, pero a la mayoría de las mujeres no le funcionaría. Entonces, tomemos el caso de un hombre heterosexual al que le digan, mira, ¿qué pensarías tú de que
las 49 chicas más lindas y atractivas y deseables del mundo te acariciaran todo tu cuerpo desnudo con plumas de ganso, tratando de procurarte el mayor placer posible. Entonces la mayor parte de los hombres de esta condición dirían, pues me parece maravilloso que lo hagan. Entonces yo le digo, ok, pero ahora ten en cuenta que te lo van a estar haciendo sin interrupción. Ahora, no es papel de lija de agua 400 que me puede dar placer si me lo hacen muy suavecito, pero a la larga me va a irritar la piel y entonces va a terminar ardiéndome, ¿no? Va a terminar molestándome. No, son plumas de ganso, nunca me van a irritar la piel. La calidad y la intensidad de la sensación van a ser la misma en el comienzo y al final. Ahora bien, en un momento dado, a mí empiezan a hacerme esto y yo estoy en el paraíso, pero sigue y sigue y sigue y sigue. Y va a llegar un momento dado, no sabemos cuándo, en el que yo voy a decir basta. Y en el momento en que yo diga basta, lo que está sucediendo se transforma en una tortura china, ¿no? O sea, una verdadera tortura. Y siguen y cada vez es peor. Entonces, ¿qué significa esto? Que la sensación en sí misma no es ni placer ni dolor. Es placer cuando yo la acepto y es dolor cuando la rechazo. También esto explica por qué el masoquista paga para que le den latigazos cuando la mayor parte de la gente pagaría para que no se los den. O sea, algo sucedió en su desarrollo psicológico que, bueno, podría ser que la madre nunca lo reconocía positivamente y él buscó reconocimiento en otros niños que tenían un punto de vista contrario al de la madre, quizá más bien niños que vistos como malos por la sociedad, y entonces la madre, por ejemplo, siempre lo que hacía era castigarlo, y una de las veces que lo castigó, lo estimuló eróticamente porque le golpeó unas zonas erógenas, pero esto no viene al caso. Lo importante es que por algo él aprendió a disfrutar de aquello que la mayor parte de nosotros experimentamos como dolor y jamás podríamos aceptar ni disfrutar. Entonces esto demuestra que la sensación en sí misma no es ni placer ni dolor. Bien, volvamos al proceso primario y secundario. Entonces si yo tengo algo que me incomoda, yo trato de interrumpirlo, esto es rechazo. Entonces lo que hago es exacerbarlo. Bien. Por otra parte, cuando tengo algo placentero, lo que trato es de aprovecharlo más y con esto me alejo del placer y me oriento hacia un futuro en el cual yo creo que el placer va a ser más intenso y entonces también estoy viviendo fuera del presente y no puedo disfrutarlo. Entonces el intento de disfrutar algo hace que se me escape y el intento de destruir lo negativo y el rechazo hacia lo negativo lo exacerba. Entonces estamos en una dinámica del efecto invertido. Logramos todo lo contrario de lo que pretendemos con nuestros actos. Y esto es lo que ha sucedido también a nivel de la ecología. Pretendemos crear un paraíso tecnológico y lo que hacemos es destruir el medio ambiente. Claro, esto es la teoría de construir un paraíso tecnológico. En verdad, la tecnología es movida por los poderosos y es hecha a la imagen y los deseos de los poderosos, y a los poderosos no les importa si va a ser un paraíso para todo el mundo o para ellos solos, pero el hecho es que no va a ser paraíso para nadie. Los poderosos y los no poderosos por igual, si todo sigue como va, se van a destruir y todos vamos a sufrir terriblemente en esta crisis horrorosa que estamos creando, ¿no? Entonces, ¿a dónde viene esto del proceso primario y el proceso secundario? El hecho es que no podíamos interrumpir este desarrollo que se ha ido dando, ¿verdad? De las relaciones del estado de comunión a las relaciones comunicativas, de las relaciones comunicativas a las relaciones instrumentales. No podíamos darles un no porque el no que les dé el proceso secundario es leído como una afirmación en el proceso primario, no hay manera de interrumpirlo. Entonces la única manera de interrumpirlo es cuando esta relación se vaya estirando hasta un punto en el cual se rompa. Y esto es lo que está sucediendo con la crisis ecológica. O sea, estamos llegando al punto en el cual se hace patente que todo lo que hacemos hacia allá se devuelve hacia acá, que nuestros intentos por dominar a la naturaleza nos van a destruir, que todo lo que hemos hecho está creando lo contrario de lo que nosotros pensábamos que iba a crear,
que está produciendo el absoluto contrario de lo que queríamos producir. Entonces, esto sería la condición que va a hacer posible que se dé una transformación que no se pudo dar nunca. Siempre se lograron momentos en que se dieron cosas como mejores. Por ejemplo, en la India en un momento dado pudo renacer el tantrismo, y hubo muchas comunidades que vivieron en una especie de comunismo utópico entre estas comunidades. Todo se compartía y se vivía en conjunto perfectamente. En la Alta Edad Media sucedió lo mismo, quizá por influencia también de relaciones que llegaron de Oriente. Por ejemplo, se supone que esto no lo tenemos totalmente documentado, pero todo parece sugerir que los templarios bebieron de las fuentes ismaelitas, que en verdad estuvieron no luchando en contra de los ismaelitas, sino aprendiendo de ellos, y trajeron sus enseñanzas, y estas enseñanzas fueron las que hicieron posible el desarrollo de las ciudades libres de la Alta Edad Media, que eran verdaderamente, comparado con las sociedades actuales, eran paradisíacas. Por ejemplo, ahí no existía el poder político. ¿Cómo se gobernaban esas sociedades? Bueno, había las guildas, o sea, las sociedades de las distintas profesiones, y habían los barrios. Entonces, cada barrio tenía un consejo de barrio. Cada guilda tenía su propio consejo de guilda. Y cada guilda se gobernaba a sí misma por su consejo, y cada barrio se gobernaba a sí mismo por su consejo. Y había una federación de consejos de barrios y una federación de guildas. Entonces, entre estas dos decidían lo que se iba a hacer en la sociedad, hacia dónde se dirigía la ciudad. Y el aprendiz ganaba exactamente lo mismo que el maestro. No es que el maestro, por ser maestro, obtenía una mayor ganancia a partir de su trabajo, sino que había una distribución perfectamente equitativa del ingreso. Y no solo esto, sino que la cantidad de cabezas de ganado, de kilos de trigo, etcétera, que le tocaba a cada habitante por año era mucho mayor que en cualquier estado europeo actual, con todo lo que creemos que hemos progresado con la tecnología y con el desarrollo, etcétera, etcétera. Esto es algo que es verdaderamente difícil Yo les recomiendo un librito que se llama... ¿cómo es que se llama el librito de Netlau? De Max Netlau, El anarquismo a través de los tiempos. Hay cierta documentación de estas ciudades libres de la Alta Edad Media, ¿no? Claro, no está la conexión de cómo esto tuvo que ver con las enseñanzas de los ismaelitas que llegaron y que se vertieron en las sociedades de constructores, que eran los grandes constructores de catedrales, y, por ejemplo, cómo las catedrales góticas fueron estructuradas por San Bernardo de Claraval, y San Bernardo de Claraval era el primo hermano del jefe de los templarios y fue el verdadero ordenador de los templarios, fue el que creó las reglas en base a las cuales ellos funcionaban, y cómo esto está tan relacionado con la mística de San Bernardo de Claraval, que es una mística totalmente no dualista, una mística de comunión. Entonces, estos son detalles que no los vamos a encontrar en ese libro, pero son la contraparte que complementa y que es muy importante que tengamos en cuenta ahorita, porque hoy en día, sin la transformación mental, no vamos a lograr esta otra transformación y vamos a ir hacia nuestra propia destrucción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ¿de dónde viene el título de esta charla? Es una explicación y una respuesta a partir de la psicología transpersonal. ¿Qué significa transpersonal? A través de la persona. ¿Qué es la persona? La persona es el individuo. Bueno, si nos vamos a lo más literal, persona es máscara, entonces persona es la máscara que adoptamos para funcionar en sociedad y que luego nos creemos que somos. La transformamos en nuestra personalidad, de ahí viene persona, personalidad, y sentimos que somos eso intrínsecamente. Pero también implica que nos sentimos totalmente cortados del resto del medio ambiente y de todos los demás seres humanos. Bien, transpersonal significa a través de esto.
O sea, ¿cómo se va a través de esto? Recuperando el estado de comunión. Ahora bien, ¿qué significa esto? Porque muchas veces encontramos dos tipos de individuos en la sociedad. Los individuos que dicen, no, hay que transformar la sociedad y la transformación espiritual viene después, en todo caso, si es que viene o no tiene ninguna importancia. Lo que hay es que transformar la sociedad y hacer la revolución. Y ahí los que dicen, no, lo que hay que hacer es dedicarse a una práctica totalmente interna de transformación de la mente y de transformación del espíritu y olvidarse completamente de transformar la sociedad. Esto es una verdadera esquizofrenia, ¿no? Si es que la palabra esquizofrenia tuviera algún sentido, sería esto. Todo intento de transformar la sociedad cuando estamos estructurados en términos de relaciones verticales no va a ser más que reproducir esas relaciones verticales y exacerbarlas. Y vamos entonces a tratar de destruir todo aquello que no nos gusta, destruyendo a aquellos que tenían el poder antes, y vamos a tomar un nuevo poder y lo que va a hacer es que se va a exacerbar aún más, y esta relación de rechazo hacia los de abajo y de destrucción hacia los de abajo se va a exacerbar aún más. Por esta mera vía no hay solución. Pero por la otra, el mundo se acaba, y ¿qué vamos a hacer nosotros con estar muy en comunión en un mundo que se está destruyendo? O sea, nuestros hijos se mueren, la especie humana no tiene continuidad. Entonces, ¿cuál sería la solución? Sería trabajar en los dos planos al mismo tiempo. O sea, necesitamos trabajar a nivel de la desestructuración de la mente, tal como está estructurada hoy en día, y la superación de estas limitaciones de la perspectiva mental en la cual estamos encajonados, al mismo tiempo que transformamos las relaciones de la sociedad, transformamos la sociedad, la estructura económica, social, política y de todos los tipos, porque no es solo eso, cultural, la tecnología. Herbert Marcuse tuvo unas insights, podríamos decir, unas penetraciones muy importantes en este respecto, ¿no? Él decía que en esta sociedad futura la transformación de la mente humana produciría una tecnología que sería cualitativa y cuantitativamente diferente, y que esta otra tecnología se integraría con el medio ambiente en vez de destruirlo. Esto solo es posible a través de una transformación de la mente y de la relación instrumental misma. ¿Cómo vamos nosotros a producir una tecnología que se integre con el medio ambiente si nuestra mente está estructurada verticalmente e instrumentalmente? Eso es simplemente una contradicción. Entonces pasamos de la comunión a lo comunicativo, de lo comunicativo a lo instrumental vertical de dominio, en el cual todo aquello que se fue desarrollando, toda esta sensación de separatividad, todo este intento de dominio alcanza su reducción al absurdo. ¿Qué es la reducción al absurdo? Sabemos que la reducción al absurdo es un método científico en el cual o mediante el cual yo extraigo todas las consecuencias de una tesis o de una teoría. Y si alguna de estas consecuencias contradice la tesis o la teoría, o si varias de estas consecuencias se contradicen entre sí, esto ha refutado la tesis o la teoría y por lo tanto hay que desecharla. Este es el principio de reducción al absurdo en ciencia. Bueno, en este caso estamos hablando de una reducción al absurdo empírica, de un estado mental y de una estructuración de toda la sociedad, de toda la tecnología, de absolutamente las formas de propiedad, bueno, de la propiedad misma, porque no puede haber propiedad sin una relación instrumental. Entonces, de lo que se trata es justamente de que la situación actual, la crisis ecológica, en la cual, si todo sigue como va, la especie humana se autodestruye, por lo menos la sociedad humana se desintegra durante este siglo, demuestra que había un error en nuestra percepción y en toda la estructuración de nuestras relaciones, y por lo tanto exige una transformación. Y al mismo tiempo, esta crisis es, como decir, todo este tipo de visión es como si, podríamos compararlo con una liga que se ha ido estirando.
como el no que le demos en proceso secundario no puede hacer que no se estire más y volver a la liga, a su estado original, la única manera es estirarla, 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 estirarla hasta que reviente. Con este reventar es el reventar de la separatividad, es el reventar de todo tipo de relación, no solo instrumental, sino comunicativa, y sería la vuelta al estado de comunión. Pero para que esto sea así, hace falta una práctica también a nivel psicológico, a nivel espiritual. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros la guía para una práctica tal? Bien, en psicología transpersonal hay muchas teorías que han perseguido esto, pero desgraciadamente no están lo suficientemente claras. No pareciera como que vamos a tientas, vamos un poco como los hombres estos en la oscuridad con el elefante y no se sabe muy bien qué es lo que se está haciendo en gran parte. Por ejemplo, algunos de los autores más importantes, Ken Wilber, por ejemplo, primero se decía autor transpersonal y más adelante empezó a utilizar el término integral. Después está, por ejemplo, Stan Grof, que también es un psicólogo transpersonal de los más importantes. Por ejemplo, tenemos a Michael Washburn y tenemos a cantidad de autores, ¿no? Si nosotros analizamos a todos estos autores, ellos hablan de estados transpersonales sin discriminar entre los distintos tipos de estados transpersonales que existen. Entonces ahí tenemos un problema. Por ejemplo, hay un tipo de estado transpersonal en el cual sigue existiendo la dualidad sujeto-objeto, en tanto que yo sigo sintiendo que hay alguien detrás de los ojos que está separado del resto del universo, sigue habiendo una ruptura de la totalidad y por lo tanto automáticamente sigue habiendo una carencia de totalidad y automáticamente de ese germen se va a desarrollar a la larga una relación instrumental de dominio hacia el medio ambiente, que es lo que ha generado la crisis ecológica que enfrentamos. Entonces, si nosotros superamos la dualidad figura y fondo, la dualidad figura y fondo, por ejemplo, cuando yo percibo este vaso, mi percepción lo separa automáticamente de todo lo que no es el vaso y yo siento que él es en sí mismo un vaso. Tenemos hoy en día el tipo de mente que la psicología Gestalt, y antes que la psicología Gestalt, la Gestaltfilosofía, que surgió en Alemania hacia 1899, 1900, llama mentes figura-fondo. O sea, en lo que volteamos hacia un lado, necesariamente tomamos algo como figura y lo separamos del resto que se transforma en fondo. Lo interpretamos en términos de un concepto y sentimos que ese concepto es en sí mismo lo que hemos separado y que eso es en sí mismo y de manera absoluta e intrínseca, eso en términos de lo cual lo estamos interpretando.